Solo hay una cosa que marca el planeta Tierra más que el agua: su ausencia. Los desiertos se caracterizan por su horizonte hostil, pero son ecosistemas muy antiguos en los que muchos animales han evolucionado, desarrollando estrategias para conservarse hidratados. Existen varios tipos de desiertos: los que carecen casi absolutamente de agua, y los que la tienen por todas partes, pero en un estado inaccesible para los seres vivos. Pero el mayor desierto del planeta es azul oscuro, el reino de la sal, un abismo de incertidumbre. Todos los supervivientes luchamos por vencer a la sed. Una batalla ganada por los animales que el ser humano está perdiendo. El desierto tiene hambre. Su voracidad consume sin piedad la piel verde de la tierra como un cáncer. No hay tregua. Nuestro futuro está en juego. La sed de agua. Los desiertos ocupan la superficie emergida más extensa del planeta, más del 30% de la Tierra. Los cálidos, como este, avanzan de forma inexorable sobre tierras que antes eran utilizadas por los cultivos y el pastoreo. Sin embargo, las culturas de desierto han impregnado la historia de la humanidad hasta tal punto que las dos religiones mayoritarias, cristianismo e islamismo, nacieron en paisajes yermos como estos de Mauritania. Esta es la ciudad de Chinguetti, fundada sobre un asentamiento del siglo VIII y que es considerada la séptima ciudad sagrada del Islam. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVII como paso obligado de las caravanas que se dirigían a la Meca, controlando el comercio de la sal en la zona del Sáhara. Llegó a tener 5 grandes bibliotecas con miles de libros cada una, que atrajeron a sabios y poetas de todo Occidente. Pero Chinguetti está acosada por el desierto. Las dunas que la circundan se comen varias casas cada año e invaden las tierras de cultivo, mientras las tormentas de arena están arrasando su grandioso pasado. Algunas de las puertas de las casas más antiguas están talladas a mano en madera de las acacias que antes existían en la zona. Ya no queda ninguna. Los sirocos anegaron varios pozos y las plagas se cebaron sobre los cultivos y el ganado. Chinguetti es solo una muestra de lo que está ocurriendo en demasiados lugares del mundo a causa del avance de los desiertos. Las Naciones Unidas definen la desertificación como la extensión de condiciones propias del desierto fuera de los límites de los mismos, debido a un impacto humano adverso. Grandes extensiones de tierra, que en otros tiempos fueron vergeles cultivados o bosques, contribuyen hoy a que crezca cada vez más una enorme mancha parda sobre el planeta. La deforestación para el uso agrícola y el pastoreo excesivo desnudan la tierra de su capa vegetal, haciendo que ésta retenga una menor cantidad de lluvia y facilitando la erosión. Más de 2.000 millones de personas viven en tierras amenazadas por la severa escasez de agua y la desertización progresiva. Siempre hubo desiertos ocupados por pueblos nómadas que aprendieron a convivir con la sequía a través del conocimiento y cuidado de los pozos que les permitían abastecer a sus caravanas. El problema surge cuando la franja inhóspita se ensancha cada año. Los pozos se secan o salinizan,
y las culturas ancestrales sufren el acoso de la pérdida de sus identidades culturales. Allí donde el paisaje se puso duro, el ser humano selló un pacto con algún animal. Los dromedarios valen tanto como la vida en estos lugares. Resisten semanas sin beber y son capaces de comerse cualquier cosa, por dura que sea. Se tienen referencias de ellos como animales de transporte desde hace al menos 4.000 años y no se conocen poblaciones originalmente salvajes. Son capaces de beber 135 litros de agua de una sola vez cuando llega la ocasión. Los camellos, con 2 jorobas, son primos de los dromedarios con las mismas prestaciones de serie. A esta familia le debemos mucho los seres humanos, porque además del transporte dan leche, carne y lana, todo a cambio de casi nada. La prueba de que muchos desiertos actuales no existieron siempre la tenemos en lugares como este, en pleno Sáhara, donde se han conservado pinturas rupestres de al menos 5.000 años de antigüedad, en las que se ven animales ahora extintos en la zona, como avestruces, antílopes de varios tipos y jirafas. Todos son animales propios de sabanas arboladas que crecen en climas menos secos que el actual de la zona. Las especies acostumbradas a convivir con la falta de agua, al menos durante la estación seca, han desarrollado diversas estrategias para optimizar su consumo y para encontrarla de forma eficiente. Los elefantes son muy grandes. El sol africano golpea fuerte sobre sus lomos. Por eso pierden grandes cantidades de agua que forzosamente tienen que reponer. Uno grande necesita 80 litros al día como mínimo, aunque puede beber hasta 200 de una sola vez. Por eso son nómadas impenitentes que caminan kilómetros cada día en busca de las lluvias, que también les proporcionan los hasta 300 kilos de materia vegetal que precisan cada jornada para mantenerse sanos. Los zoólogos han comprobado que la llegada de una manada a un lugar concreto es síntoma inequívoco de que en poco tiempo va a llover. Sus trompas son órganos extraordinariamente sensibles a leves cambios en la humedad del aire, hasta tal punto que se cree que son capaces, literalmente, de oler las nubes de lluvia a muchos kilómetros de distancia. Una manada de elefantes puede moverse unos 10.000 kilómetros al año, cubriendo una media de hasta 60 diarios, siempre en busca del agua. Pero hay algo más. Los elefantes son capaces de cambiar radicalmente el paisaje en el que viven. Modifican su entorno convirtiendo bosques en praderas abiertas. Son fabricantes de sabanas y plantadores de árboles. Sus estómagos son tan poco eficientes que solo digieren el 20% de lo que comen, por lo que el 80% restante es devuelto a la tierra muchos kilómetros más allá. Así viajan las semillas de las acacias de las que se alimentan y son depositadas en nuevos lugares con su ración de estiércol fertilizante. Un elefante defeca unas 30 veces al día, repartiendo unos 275 kilos de ese abono que devuelve al suelo los nutrientes que la acacia le robó durante años.
Además excavan las charcas estacionales agrandándolas y mantienen abiertos los senderos. Pero las tierras de cultivo están penetrando cada vez más en los antiguos feudos de estos gigantes, haciendo que tanto en África como en Asia la relación entre humanos y elefantes se esté haciendo francamente tensa. En Kenia, agricultores y elefantes se encuentran cada vez más, con el resultado de que unas 10 personas y otros tantos elefantes mueren cada año. Malos tiempos para los nómadas de la sed. Sin embargo, los auténticos especialistas en el mínimo consumo de agua, que han sido capaces de progresar en los más infernales desiertos del planeta, son sin duda los reptiles. En los desiertos de Australia vive el Moloch, o diablo espinoso, que está siendo estudiado por una nueva ciencia llamada biomimética, encargada de imitar los diseños naturales para aplicarlos en la ingeniería humana. El Moloch es capaz de capturar el rocío nocturno del aire con sus espinas y dirigirlo hacia su boca sin moverse, gracias a los microcanales que corren entre sus escamas. Comparte aridez con este otro especialista de lo seco. El lagarto de lengua azul es una auténtica criatura diésel, capaz de no beber apenas en años. Lleva una pequeña reserva de grasa en su cola regordeta y además se empareja de por vida. Pero hay otro tipo de desiertos en la Tierra. Los desiertos blancos. En los casquetes polares hay agua por todas partes, pero está congelada o salada. Formando cristales, el agua nos ha traicionado y mata en lugar de dar vida. Aquí en el Ártico vive el carnívoro más grande del planeta. El gran tamaño es una estrategia biológica para mantener el calor. Un cuerpo grande tiene menos superficie expuesta al frío por unidad de peso. Su pelaje no es blanco en realidad, es traslúcido, porque está formado por miles de pelos huecos que le aíslan del frío. Debajo, la piel es completamente negra para atraer el calor de la luz solar. El oso polar vaga sobre el mar en busca del único fluido que no está congelado, la sangre. Algunos predadores no necesitan beber apenas agua porque hacen suyos los líquidos de sus presas. En este desierto helado vive también el buey almizclero, la versión ártica del camello por lo frugal de su dieta. Como las pinturas del Sáhara, es un testimonio viviente de cómo ha cambiado el clima, porque en tiempos glaciales llegó a vivir mucho más al sur, en España. Este otro desierto también es blanco. Sin embargo, aquí hace mucho calor. Se trata de uno de esos lugares en los que nadie quiere vivir. La sal es abrasiva y mortal para las células. Destruye las patas de los mamíferos, produce deshidratación. Esto es literalmente un infierno. Pero es su infierno.
Hay un animal que se siente aquí como en casa. El ser al que las antiguas leyendas llamaron Fénix, porque creían que era capaz de renacer de sus propias cenizas tras abrasarse. El flamenco busca los lagos de sal para traer al mundo a sus hijos, los hijos del fuego. Los flamencos no son aves migratorias, no siguen un patrón preestablecido en sus rutas de vuelo. En realidad, son nómadas que buscan estos ecosistemas salinos, que a menudo son efímeros. Su color rosa claro tiene un fin. Ellos suelen volar de noche. Desde el aire, en la oscuridad casi absoluta, un grupo de estas aves posadas es como una baliza para sus compañeros, que destaca sobre el fondo oscuro del agua. De esta manera, en un lago cáustico en el que por la noche no había nada, pueden aparecer a la mañana siguiente miles de flamencos. Cuando los pueblos del Mediterráneo lo observaron, creyeron que las aves habían nacido del polvo calcinado e inventaron la leyenda del Fénix. Pero cuando se dieron cuenta de que los pequeños fénix nacían sobre diminutos cráteres de volcán y con el color de la ceniza, el mito quedó sellado para siempre. La palabra flamenco viene del griego flamma, que significa llama. Ese es el efecto que hace una bandada cuando vuela sobre los espejos de sal calcinada. Los flamencos filtran con sus picos boca abajo pequeñas gambitas y algas que crecen en las aguas salinas. Sus picos son como réplicas de la boca de las ballenas. Las patas de cuero rosa son resistentes a la corrosión de la sal, por eso aquí se sienten seguros. Pero ni siquiera ellos pueden beber este agua venenosa. Cada día deben dirigirse a las fuentes de agua dulce más cercanas para beber y limpiar su plumaje deteriorado por la sal. El mayor y más desconocido desierto del planeta Tierra es este. Mucha gente cree que el mar es una especie de acuario gigantesco lleno de animales y plantas, pero no es así. Quitando un puñado de zonas, el resto es un vasto universo azul, salado y yermo, donde muy pocos se atreven a internarse. El mar abierto, el océano, es un ecosistema en 3 dimensiones extraordinariamente complejo. Con corrientes horizontales y verticales, intercambio de temperaturas y salinidad constantes. Aquí, en medio de nada, solo aguantan los viajeros del plancton, los grandes cruceros que cantan. Los animales más grandes de la Tierra se alimentan muchas veces de los más pequeños. Con sus bocas abiertas, estas ballenas de Groenlandia filtran toneladas de agua marina para quedarse con sus criaturas microscópicas. Los cetáceos son grandes peregrinos capaces de cambiar varias veces de hemisferio cada año para llegar hasta las aguas donde se encuentran los peces o el krill con los que se alimentan. Como habitantes del desierto azul, deben recorrer enormes distancias vacías hasta encontrar esos pocos lugares fértiles. Solo las aguas frías y bien oxigenadas de la superficie de algunos mares son realmente productivas. El resto es inmensidad.
Pero el agua no falta solo en los desiertos. A veces, incluso en ecosistemas donde abunda habitualmente, puede escasear por diversas circunstancias. Entonces algunos animales saben lo que tienen que hacer. Los castores son habitantes obligados de las riberas de los ríos, pero necesitan alterar considerablemente su entorno para vivir, igual que los elefantes. Cortan árboles con los que construyen diques para retener el agua. De este modo consiguen crear lagos artificiales de varias hectáreas para que la entrada de sus madrigueras quede a salvo bajo el agua. Son constructores de presas. Estos roedores realizan obras hidráulicas de gran precisión, controlan el nivel abriendo y cerrando los diques, crean su propia reserva de agua, su pequeño mar particular. Así, si el río pierde caudal temporalmente, ellos siguen estando seguros. Los castores abren grandes claros al cortar los árboles. Además, los sedimentos que trae el río se acumulan aquí y acaban colmatando el lago y convirtiéndolo en un prado. Se sabe que los primeros colonizadores aprovecharon estos prados junto al agua para asentarse. Por tanto, a los castores les debemos la ubicación actual de muchas ciudades del mundo. También algunas plantas han aprendido a acumular agua para diversos fines, pero esta es sin duda la más perversa. Las nefentes o plantas jarro crecen en suelos muy pobres de las selvas de Borneo. Como el sustrato no le proporciona ciertos elementos nutritivos como el nitrógeno o el fósforo, ellas se han visto obligadas a matar para conseguirlos. Son auténticas plantas carnívoras, vegetales depredadores que se alimentan de carne viva. Ellas no pueden desplazarse, de modo que tienen que ingeniárselas para que sus presas se acerquen por sí mismas. Ningún animal va a ningún sitio si no se le ofrece algo apetitoso. Por eso su sistema original para atraer animales hasta ellas consiste en invitarles a una copa. Su copa. Las nefentes forman un estanquito en su interior lleno de un cóctel compuesto por algo de agua, jugos azucarados y un ingrediente secreto con peores intenciones. Corrosivo jugo digestivo capaz de disolver un cuerpo vivo y absorber sus nutrientes. El ciervo volante de Borneo no es un insecto cualquiera. Se trata de un escarabajo enorme de hasta 20 centímetros de coraza negra. Pero bajo ese rudo yelmo se esconde un gran goloso. Y para estos gourmets, la nefentes reserva su mejor caldo. Justo debajo, la piscina mortal espera un descuido. Así, el gran ciervo volante inicia la digestión, pero no la suya. La sed de agua es peligrosa no solo por sus efectos fisiológicos, sino también porque hay que ir a beber cada día, y ese es un movimiento predecible que los depredadores pueden aprovechar. El agua está llena de peligros, pero en lugares como esta ciénaga de Cuba, forma parte de la vida diaria el cruzar nadando de un lado a otro. Sobre todo si se es una jutía como esta. Para las jutías, jugársela en cada salida es algo cotidiano.
Puede resultar sorprendente la frialdad con que las cutías conviven con sus asesinos, pero no se diferencia mucho de la actitud de un ciudadano medio frente a los accidentes de tráfico. Esta jutía también piensa que no le va a tocar a ella. En realidad, el cocodrilo no la había visto. Todavía. Lo importante es no perder los nervios. Esta vez le salió bien, pero ella y sus congéneres deben cruzar varias veces al día. Ya hemos visto cómo el agua, con su simple presencia o su ausencia, marca la vida de los seres vivos. Mas pocos casos hay tan extremos como este. Esta cueva inundada de Cuba lleva tanto tiempo aislada del resto del mundo que se ha convertido en un universo aparte. En algún momento estuvo conectada con otras aguas y tuvo que ser entonces cuando algunos peces se acercaron por aquí ignorando que ya no podrían salir jamás. Con el paso de los milenios, aquellos peces se han convertido en estos. Blancos y ciegos, la oscuridad les ha cambiado tanto que ya no podrían vivir en ninguna otra parte. Como el personaje de Gollum de El Señor de los Anillos, el agua les ha convertido en criaturas extrañas y diferentes. Algo parecido le ocurrió al cormorán áptero, que solo vive en las Islas Galápagos, en Ecuador. Sus antepasados eran normales y llegaron aquí volando. Se instalaron en este lugar lleno de peces para comer y sin ningún depredador que les persiguiera. Con tanta paz y tranquilidad, sus antes potentes alas dejaron de ser necesarias. A base de no usarlas porque no había nadie de quien huir, acabaron por atrofiarse y ahora son simples colgajos vestigiales con las que no podrían alzar el vuelo. Igual que el pez Gollum, ya no pueden irse de aquí. El desierto azul les ha aislado, convirtiéndolos en una especie distinta. Todos estos ejemplos que hemos visto de cómo los animales y las plantas se adaptan a la presencia o la falta de agua han tardado millones de años en evolucionar, acabando con muchas vidas y especies en el proceso. La selección natural no tiene prisa, utiliza el ensayo y el error para perfeccionar sus diseños. El ser humano, sin embargo, es un enigma fruto del conflicto entre la biología y la cultura. Como en la fábula, la biología es una tortuga lenta y segura, mientras la cultura es la liebre desbocada que corre demasiado aprisa. No tenemos tanto tiempo para averiguar cómo retener al agua, y desde luego queremos evitar que nadie muera en el intento. Nuestro cerebro de primate evolucionado tiene la capacidad de observar a la naturaleza para sacar conclusiones que nos sean útiles. Igual que los castores, el método más utilizado por los humanos para incrementar las reservas hídricas es la construcción de embalses que retengan las aportaciones estacionales de los ríos. Pero estas represas alteran el ecosistema fluvial y aumentan la pérdida de agua por evaporación.
También, como les ocurría a los castores, retienen los sedimentos que arrastra el río, acumulándolos e impidiendo que lleguen hasta el mar. Además, empeoran el agua, que sale de ellos con menos nutrientes y más salina, lo que perjudica a la agricultura y a la pesca río abajo. La presa de las Tres Gargantas, en China, es la mayor jamás construida. Ha inundado 19 ciudades y 32 pueblos, causando un desastre ecológico sin precedentes. La de Asuán, que controla las aguas del Nilo desde 1974, ha alterado también para siempre las crecidas del río que fueron el origen de esta vieja cultura. Todas las grandes civilizaciones antiguas que nacieron en las orillas de los ríos acabaron extinguiéndose por un solo motivo. La tierra se tornó salobre de tanto regar con el agua de esos cauces. Eso no ocurrió en Egipto gracias a la crecida anual del Nilo, que limpiaba las sales de los cultivos. Al construir la presa y regar normalmente, se rompió la magia y ahora tienen el mismo problema que todos. Las sales disueltas de las rocas de la cabecera se concentran en los campos cuando el agua se evapora y es absorbida por las plantas sembradas. Según regamos, la sal se acumula hasta dejar el suelo estéril. Pronto en la historia de la humanidad, las técnicas para desviar el agua y llevarla de un lugar a otro se desarrollaron enormemente. Todos los grandes imperios, desde Babilonia hasta los mayas, construyeron sistemas de abastecimiento como canales y acueductos. Los grandes proyectos de riego han sido fuertemente financiados por los estados. En el pasado, el gasto interno en riego era la principal partida de los presupuestos agrícolas en países de todo el mundo. Los estados no repercutieron estos costes, dando la falsa sensación de que el agua para la agricultura es algo abundante y barato. Al tener poco valor para el agricultor, se hace de ella un uso poco eficiente. El 60% del agua bombeada para el riego se desperdicia. El agua puede considerarse un bien gratuito bajo la forma de lluvia, pero cuando se capta y suministra a los clientes por medio de conductos, pasa a ser un servicio de abastecimiento. Sin embargo, sigue estando subvencionada en exceso por los estados. Esto hace que para muchos agricultores sea más barato derrochar agua que invertir en métodos de riego eficientes. Este mal uso del agua para la agricultura ha llevado a muchas zonas del planeta al colapso hídrico total. A alguien se le ocurrió cultivar algodón en las tierras semidesérticas que circundan el mar de Aral, entre Uzbekistán y Kazajstán. Desviaron el cauce de los ríos para regarlo, y el mar de Aral, que a comienzos del siglo XX era el cuarto lago más grande del mundo, se ha secado casi por completo. Un lago del tamaño de Irlanda ha muerto, y los pesticidas han obligado a la gente a emigrar o a sufrir elevadísimos índices de cáncer y dolencias respiratorias. Los barcos fantasma navegan ahora entre olas de miseria. ¿Necesitábamos ese algodón? Algún economista desde su oficina climatizada decidió que sí. Ahora el mar de Aral ya no existe. Se ha convertido en millones de camisetas baratas con cuya venta alguien se hizo rico. Un poeta escribió: "No es posible llenar el Aral con lágrimas". El sector agrícola es con mucho el que absorbe la mayor cantidad de agua a nivel mundial. Más de las 2/3 partes del agua extraída de los ríos, lagos y acuíferos del mundo se utilizan para el riego. Todos están manejando mal los recursos hídricos. La calidad del agua en superficie se está deteriorando en las principales cuencas a causa de los residuos urbanos e industriales. Los acuíferos subterráneos están siendo sobreexplotados y el anegamiento y la salinización están reduciendo la productividad de las tierras. Para recuperarla, se le añaden fertilizantes en exceso y se riega aún más, aumentando el problema.
Esos químicos acaban en los ríos, los pozos y el mar, contaminándolos. Una cuarta parte de todas las tierras regadas de los países en desarrollo está afectada por grados variables de salinización. Además, el agua estancada y el drenaje insuficiente del riego elevan la incidencia de las enfermedades de origen hídrico, causando sufrimiento humano y mayores gastos en salud. En el siglo XXI, la agricultura no está en condiciones de competir económicamente por el agua escasa. Las ciudades y las industrias pueden pagar más por el agua y su rentabilidad económica es más alta que la del sector agrícola. Por primera vez en la historia, la agricultura se está viendo obligada a ceder agua en favor de usos más valiosos en las ciudades e industrias. El agua está dejando de ser abundante y barata. Pronto será escasa, cara de obtener y valiosa. La perspectiva del alto costo del agua será, sin embargo, un incentivo para que ésta se aproveche de manera más eficiente. Lo que más limita la utilización de la tecnología de riego y drenaje más moderna es el bajo costo del agua. Si los agricultores tienen oportunidad de destinarla a usos de mayor valor y de obtener beneficios, tanto los gobiernos como ellos mismos invertirán en el riego inteligente como este. En la economía hídrica de nuestros días, la ordenación de los recursos no se centra ya en captar más agua, sino en formar criterios para que los usuarios modifiquen sus comportamientos. Así ocurre en este moderno sistema de riego en España, donde los agricultores pueden gestionar a través de una tarjeta la cantidad exacta que quieren que llegue hasta las raíces mismas de sus plantas. También se están desarrollando nuevas tecnologías como esta, llamada Water, que igual que el lagarto espinoso australiano, es capaz de captar el agua del rocío en zonas áridas y acumularla para su uso. Puede capturar hasta 43 litros por noche. Ya nadie duda de que la escasez de agua provoca también hambre. Pero el auténtico desafío de los próximos años consiste en producir suficientes alimentos para cubrir las necesidades de 2.000 millones de personas más, conservando al mismo tiempo los recursos naturales. Para ello se está utilizando la modificación genética. El área ocupada por estas plantas en el mundo se ha multiplicado por 60 en la última década. Los cultivos transgénicos son más resistentes a los insectos y a las malas hierbas, evitando el uso de pesticidas contaminantes. Pero mucha gente teme que los cultivos transgénicos puedan provocar reacciones tóxicas o alérgicas imprevistas. También se están modificando genéticamente animales para conseguir, por ejemplo, peces de crecimiento rápido o cerdos con excrementos más limpios. Lo cierto es que si todo el planeta consume clones de las mismas especies, la pérdida de biodiversidad genética derivada es una bomba de relojería. Si una plaga consiguiera depredar sobre esa especie, podría arrasar todo el planeta en poco tiempo, causando una hambruna sin precedentes.
La otra moda que crece como solución es la contraria, el cultivo de alimentos biológicos. Agricultura que vuelve a los métodos tradicionales, que valoran las variedades locales de cada tierra, prescindiendo de fertilizantes químicos y pesticidas agresivos. La demanda de este tipo de alimentos, de aspecto más natural aunque menos perfecto, pero de sabores ya casi olvidados, está creciendo enormemente en los países desarrollados. Estos cultivos favorecen la biodiversidad al conservar razas y variedades adaptadas a cada clima. Transmiten menos riesgos químicos al consumidor y cuidan al agua de su entorno. Pero a cambio proporcionan menos beneficios a los grandes productores porque requieren una mano de obra dedicada. Rinden menos y se deterioran antes. ¿Qué le estamos haciendo al agua de nuestro planeta? Está claro que algo no va bien y que tenemos que reaccionar ya. Mañana es tarde. Como les ocurre a estas personas en el río Níger, estamos recogiendo los últimos frutos de una mala gestión del agua y sus habitantes. Pero lo peor es que los que más lo están sufriendo son los pueblos desfavorecidos, los que menos culpa tienen del calentamiento de la tierra porque el desarrollo aún no les ha llegado. No podemos permitirnos también la desertificación de nuestros corazones. El mundo desarrollado no puede seguir mirando hacia otro lado mientras consume desmedidamente, derrocha agua y llena el planeta de basuras. Los científicos saben cómo hacerlo. Hay tecnología para acabar con el hambre y la sed en el mundo. Pero los políticos, los que toman las decisiones, hasta ahora han atendido antes a criterios económicos de corto plazo que a consideraciones globales. No debemos olvidar que quien paga las caras investigaciones científicas casi siempre quiere recuperar su dinero lo antes posible. Y las personas que no tienen ni siquiera para comer no son buenos clientes. Por desgracia, los científicos no son millonarios, ni los millonarios investigan. La malaria, por ejemplo, que mata a millones de personas cada año en los países pobres, recibe muchos menos fondos para investigación que la calvicie o la obesidad, que generan muchos más beneficios porque preocupan a la tribu de la corbata. Pero hay excepciones, y cada vez más, como este sistema individual portátil y muy barato para filtrar el agua de los pozos, haciéndola completamente potable, que podría ser distribuido masivamente en el tercer mundo. Sin embargo, lo inteligente, lo urgente, es cuidar nuestro planeta. No por altos pensamientos altruistas de conservación, sino por puro y duro egoísmo. La respuesta está en ellos. En los vegetales, cuya facultad de atrapar el CO2 y de regenerar el agua es la única capaz de sacarnos de esta situación. Este experimento tan sencillo, tan antiguo y tan evidente, que consiste en colocarle un plástico encima a una planta viva y comprobar cómo es capaz de crear a su alrededor un ambiente húmedo, es exactamente una réplica en miniatura de lo que le ocurre a la Tierra. La biosfera,
La capa viva del planeta en la que estamos incluidos está sufriendo la voracidad del ser humano. Los bosques y mares atrapan el CO2 de la atmósfera mitigando el cambio climático, regulan el ciclo del agua, evitan la erosión y albergan la biodiversidad. El clima de la Tierra está cambiando en gran parte por la deforestación salvaje que estamos llevando a cabo. Algunos científicos piensan que la quema de combustibles fósiles no es tan desestabilizante como la tala de bosques y la destrucción de los ecosistemas que mantienen la producción primaria de los océanos. Al quemar los bosques, ese CO2 que atraparon durante siglos regresa a la atmósfera. El aclareo de tierras para la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano conduce a menudo a la contaminación del agua. Cuando el suelo es despojado de la cubierta vegetal que lo protege, queda expuesto a la erosión. Esta, a su vez, da lugar a un aumento de la turbidez del agua a causa de la mayor cantidad de materia en suspensión. Si se suprimen los mecanismos naturales de filtración, muchos contaminantes llegan a las fuentes de abastecimiento de agua y nos acabamos bebiendo nuestros errores. Se calcula que el 60% de la Amazonia puede haberse convertido en sabana a finales del siglo XXI. El desierto sigue avanzando con nuestra ayuda y con él la sed. El resultado de esta crisis medioambiental es que ya se está hablando de los refugiados del clima. Más de 150 millones de personas de los países subdesarrollados que deben marcharse porque sus pozos tradicionales se han secado y sus tierras están yermas. Y la gran paradoja. Todos esos beneficios económicos que obtenemos a base de destruir y sobreexplotar los gastamos en gran parte en viajar al mar o en adquirir costosísimas viviendas lo más cerca posible del agua. Según el sector turístico, cerca del 90% de los viajeros del mundo buscan como destino un océano, lago u otro escenario acuático. Aún sentimos la atracción primigenia de la marea. La mayoría de la gente del primer mundo se gasta sus ahorros de todo el año en viajar al agua, simplemente para sentarse allí y mirar al horizonte. El mayor símbolo de riqueza que se puede alcanzar es poseer una casa al borde mismo del agua, o una isla propia, o un yate descomunal. Somos un animal raro. Ningún castor destruiría su propia represa solo para irse luego a otra. Tanto dar vueltas para al final acabar en lo mismo, en la orilla, como siempre.